¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para hablar de diferentes temas profesionales como son prevención del lavado de dinero, normas de sostenibilidad, finanzas personales, fiscal, todo para efectos de estar con un panorama, como les digo, de parar la antena, de actualización, de parámetros que tú debes de conocer para tu práctica profesional con grandes amigos especialistas en el área que nos han estado acompañando y el día de hoy que nos acompaña una gran amiga para hablar sobre un gran tema que seguramente ustedes ya lo vieron en la portada del video, que vamos a hablar sobre el marco empresarial del compliance y los criterios de ESG. Para esto, bueno, como siempre y haciéndoles la invitación al inicio de todas estas emisiones, en el momento en que ustedes lo crean pertinente, pueden ponernos un comentario en la parte de abajo del video, que esto lo que nos ayuda es a generar este intercambio de información, este intercambio como una comunidad de capacitación y de análisis de los aspectos que nos están ocurriendo en el ámbito profesional. Así es que ponnos un comentario en la parte de abajo y cualquier cosa nosotros lo estaremos contestando en el momento en que nos demos cuenta que han dejado ese comentario. ¿Por qué lo hablo un poquito hacia futuro? Es porque este documento se va a quedar almacenado en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Entonces, en el momento en que nosotros estamos grabando el video, se está publicando el video, seguramente tú lo estás viendo en otro horario, en otro día diferente, porque como se queda almacenado, tú lo vas a poder ver en el momento en que a ti te lo sugiera, en el momento en que te llegue el link. O sea, puede ser que sea un momento diferente al momento en que nosotros estamos compartiendo este video. Pero eso no quita de que si tú quieres compartirnos algún comentario, ponlo en la parte de abajo y nosotros haremos lo posible para poderlo contestar. De igual manera, también nos pueden sugerir algún tema y nosotros haremos también ese gran esfuerzo para conseguir especialistas para que nos vengan a platicar sobre ese tema que ustedes nos están sugiriendo para traerlo aquí en el canal. Hay muchas formas de que ustedes también nos puedan ayudar a seguir creciendo en este canal, que es dándole like al video, suscribiéndose al canal, al ladito de la palabra suscripción, que es gratis. Le aprietas ahí una campanita, te avisa cada vez que estamos subiendo nuevo contenido. Nos puedes buscar en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, que estamos subiendo el contenido diferenciado. Y si tú lo prefieres solamente la versión audible, estamos en versión podcast. Estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music y más cadenas de distribución de podcast. Así es que de acuerdo a tu preferencia, de acuerdo a lo que tú puedas tener acceso a esta documentación, ahí están los canales y al final de cuentas es tu decisión en el cual tú los puedes ver o escuchar. Lo único, compártenlo, dale like, suscríbete, porque eso nos ayuda a estar calientitos en la parametrización que tienen las redes sociales y seguramente vamos a llegar a más personas que puedan estar interesados en los temas que hemos estado subiendo como contenido ya por estos casi 5 años. Entonces ayúdanos y pongan los comentarios, ayúdenos a seguir creciendo como una comunidad de intercambio de información. Dicho lo anterior, vamos a entrar en materia y como les había comentado, vamos a hablar sobre el tema de el marco empresarial de compliance y los criterios de ESG. Para esto, bueno, el día de hoy nos acompaña la licenciada en Derecho, maestra en Desarrollo del Potencial Humano y Organizacional, doctorada en Administración de Negocios Sostenibles, consejera en Gobierno Corporativo y Compliance del IMMCP, oficial de integridad certificada. También forma parte del grupo de las 100 mujeres líderes mundiales de integridad y compliance y globalización. Y como les había comentado, ella es la doctorada Mónica Elizabeth Ortega Juárez. Moni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, pues muy bien, aquí encantada de estar contigo, pues muy honrada por la invitación a tu programa y por supuesto poder compartir con tu audiencia, pues es maravilloso, así es que, y con un tema sobre todo muy interesante.
Pues interesantísimo, a mí me encanta este tema de actualidad, pero quisiera, Moni, un poquito regresarme un poquito el antecedente. Si bien estamos hablando que puede sonar algo que sea novedoso por la palabra compliance y por este ESG, que también pudiéramos hablar de lo que sería la Agenda 2030, podríamos hablar de la ONU, podríamos ver muchos aspectos, pero realmente no son de este año 2024, sino ya llevamos mucho tiempo trabajando en todo esto. Y si bien hoy ya tenemos normas de sostenibilidad internacionales en México, al final de cuentas no es algo que sea de este año, ni del próximo año con algo que se tenga que modificar, sino ya se lleva trabajando más tiempo hacia atrás. Así es, Rodrigo. Yo la verdad es que creo que en México vamos tarde, ¿no? Esa sería la frase para abrir este programa. Em, pues, ¿cómo empezó, ¿no? Vamos a hablar, digamos, de los antecedentes, ¿no? Refiriéndonos a nuestro país. Eh, pues tú recordarás, ¿no? Que en el año 2016, 2017 se realizaron algunas reformas en nuestra legislación penal. Y bueno, pues surge, ¿no? El tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eh, Digo, antes de esto, pues por supuesto que también ya existía el compliance, ¿no? También existía, pues, sin embargo, pues al no ser mandatorio, pues muchas veces pues no se le daba el peso, ¿no? Que tiene. Pero derivado de estas reformas, pues dicen, ay caray, ¿cómo que la persona jurídica, es decir, para los que no sean abogados, que nos están escuchando, nos referimos pues a organizaciones, ¿no? A empresas. Eh, Dicen, ¿cómo que la empresa va a tener una responsabilidad penal, ¿no? Y entonces de ahí empieza a surgir en nuestro país justamente todo este boom del compliance y básicamente en el nicho, quiero decirles, de mis colegas abogados penalistas, ¿no? No sé si tú eres abogado, Rodrigo. ¿Eres también colega? Sí, tengo ahí una carrera todavía en proceso de licenciado en Derecho. Ah, maravilloso. Bueno, pues ya vas a ser del gremio. Entonces, y bueno, pues aquí en el país, ¿no? Empezabas a escuchar en foros, compliance penal, y decías, bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque precisamente en nuestra legislación, al integrarse, ¿no? La responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues eso también conllevó a, pues, a integrar sanciones, ¿no? ¿Y cuáles son las sanciones para las personas jurídicas que incurran en algún delito penal, ¿no? Bueno, pues puede ser desde una multa, puede ser también digamos, una amonestación, pues se puede publicar la sentencia, pero también pueden haber suspensiones, ¿no? Temporales para la empresa. Imagínate una empresa, ¿no? Que le suspendan actividades 2 meses, 3 meses, pues ya prácticamente es una sentencia de muerte, ¿no? Muy difícilmente hay empresas que se recuperarían de una sanción así. Pero más allá de eso, pues también se puede determinar la disolución de la empresa, ¿no? Es decir, pues que ya la empresa eh, se le determine, yo les digo, la pena de muerte, ¿no? Y, y entonces por ahí también, pues como siempre, ¿verdad? En la legislación dicen, bueno, sí, pero si previo al hecho delictivo cometido por la empresa, estoy hablando de una manera sencilla porque no sé si tu audiencia todos sean abogados, pero voy a tratar de explicarlo de una forma más simple. Y dicen, bueno, pero si previo al hecho delictivo, la empresa, la organización contaba con no dice un sistema de gestión de compliance, pues tampoco la ley dice un programa de cumplimiento, pero sí, digamos, contaba con el debido control, ¿no? Que los que estamos en este medio, pues sabemos que es justamente
un sistema de gestión de cumplimiento. Entonces, pues pudiera haber un excluyente, un atenuante de responsabilidad, ¿no? Y pues por ahí decías, bueno, aparte de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues también iban, digo, independientemente de eso, pues la responsabilidad penal, ¿verdad? De los accionistas, de los consejeros. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a implementar compliance. Pero esto inició aquí en México como una estrategia, yo lo veo así, de esta forma, ¿no? Como una estrategia jurídica, como diciendo, bueno, si la empresa en algún momento dado llega a verse implicada en un hecho delictivo penal, o delictivo, vaya, pues, penal, pues si tienes tu sistema de gestión de compliance, pues puedes tener esa atenuante. Sin embargo, Rodrigo, no sé tú qué opinas, pero yo desde esas épocas yo les he, pues ahora sí que he hablado recio y quedito, ¿no? En los foros, que digo, no, no va por ahí, porque no podemos ver un sistema de gestión de compliance como una estrategia jurídica reactiva. La naturaleza de un sistema de gestión de cumplimiento, pues es preventivo, ¿no? Es para que la organización haga las cosas bien, y bueno, ya si quieres, ahorita hablamos de qué es compliance, ¿no? Porque sí tiene que ver la importancia de lo que comentas, porque el compliance, si lo vemos con una traducción, pudiéramos entender que es un cumplimiento. Y el cumplimiento es algo que ya sucedió, ya cumplí. Esto estamos hablando que es una tranquilidad de un seguimiento que al final de cuentas alguien ya cumplió con los temas que al final de cuentas estamos o que se estuvieran abordando. Porque también ahorita que acabas de decir que ahorita abordaremos también el concepto de compliance, también me ha tocado escuchar de hace antes de este año 2016 que comentabas que decían compliance fiscal, compliance legal, compliance ecológico, en el cual también está malentendido el concepto de compliance. El compliance es un todo y no por un tema cedular o por áreas, sino es un cumplimiento, como dicen, de 360 grados. Así es, Rodrigo. Bueno, pues es bien importante lo que estás comentando. Yo también no soy, ahora sí que partidaria, ¿no? De estar como catalogando el compliance como penal, ¿no? Tributario, ambiental. Compliance tiene que ser un traje a la medida. El compliance, bueno, en mi opinión, ¿no? Se compone de tres pilares fundamentales, que es por supuesto, el cumplimiento normativo, ¿no? Que pues, ese va de cajón, lo que debe de cumplir la empresa, lo que es mandatorio, lo que nos exige la legislación, tanto, pues, sectorial, ¿no? Como federal o estatal, ¿no? Dependiendo, pues, lo que tenga que cumplir la organización. Pero también tiene que ver con el tema, pues, de metodología, ¿no? Tienes que implementar una metodología que te pueda, en la que puedas tener indicadores, en la que puedas medir, en la que puedas tener, em, pues, gestión de crisis, ¿no? Incluso continuidad de negocio. Y por otro lado, el tercer pilar. Bueno, y dentro de esta metodología, por supuesto, está el análisis de riesgos, ¿no? Que es parte, me parece que es el corazón del compliance. Y en un tercer pilar, no, y me parece aún el más importante, pues está el tema de la cultura organizacional, ¿no? Que realmente todas estas buenas acciones, estas buenas intenciones o mejores prácticas, como les llaman, ¿no? Llamas eh, en nuestro sector, pues que se integren en el ADN de la organización, desde los altos mandos, con el ejemplo de los altos mandos, hasta la persona que tenga pues las labores quizá pues más básicas dentro de la organización. Em, ¿Y qué sucede aquí? Pues que
se tiene que hacer efectivamente a través de la metodología tenemos que identificar la estructura de obligaciones de cumplimiento de la organización. Es decir, habrá organizaciones que pues no tengan que, pues no sé, cumplir con, em, porque ahora ya hay compliance de energía, ¿no? O energía, una cosa así, ¿no? Habrá organizaciones que no tengan que cumplir, ¿no? Con la legislación, por ejemplo, ambiental. Am, Habrá organizaciones que por su tamaño, por el nivel de madurez que tienen, a lo mejor no tienen que cumplir o no tienen, sí, por ejemplo, competencia económica, ¿no? Hay algunas obligaciones, ¿no?, de cumplimiento, pues que sí son transversales, que sí se tienen que abordar, pero todo va a depender del contexto de la organización. No todas es lo mismo. Ahora, si solamente nos enfocamos a compliance penal y verificamos las obligaciones de cumplimiento que se tuvieran en materia penal o identificamos los riesgos de incumplimiento en materia penal, pues quedaría muy cortito, ¿no? O sea, quedaría muy cortito el sistema de gestión de compliance de una organización. Entonces ahí, por eso es bien importante, antes de implementar cualquier sistema de gestión de compliance, conocer cuál es esa estructura de obligaciones que tiene. Ah, bueno, pues a lo mejor yo siempre he dicho que lo que sí y el corazón, ¿no?, de esas estructuras de obligaciones, pues es el tema de anticorrupción. No pudiéramos decir que una empresa tiene un sistema de gestión de compliance si de repente pues salen las noticias que pues que se vio, no sé, ¿no? Implicada en un acto de soborno. También la prevención de lavado de dinero, por supuesto, ¿no?, que tenemos que verificarla. Los incumplimientos de naturaleza penal, pero también tenemos que verificar, por ejemplo, el tema de algunas empresas, ¿no? Los posibles delitos contra la salud pública, los delitos de naturaleza patrimonial, ¿no?, el fraude, los delitos ambientales, también, pero después de eso, fíjate, también tenemos que verificar el tema de seguridad social, ¿no? O sea, todas las obligaciones de seguridad social, las obligaciones también que tiene la organización corporativas, financieras, la normativa sectorial a las que estén sujetas. Otro tema bien importante y también este es transversal, el tema de protección de datos personales, propiedad intelectual, obviamente la parte fiscal, ¿no? Esa también es transversal. Pero fíjate que de ahí también deriva eh, otras obligaciones que si bien no son mandatorias, es importante que la organización las integre dentro de sus obligaciones de cumplimiento, como son la ética empresarial, ¿no? Tener tu código de ética, tu código de conducta, pero no solo eso, tus canales de consultas y denuncias o la línea ética, pero no queda ahí, ¿no? ¿Cómo vas a manejar la información que llega? ¿Qué tratamiento le vas a dar desde que la recibes hasta que pues ya la eliminas, ¿no? ¿Cómo la vas a proteger? ¿En dónde la tienes? Y ahí viene otra responsabilidad, la seguridad de la información, ¿no? Como hace rato me decías, de estas plataformas por las que estamos transmitiendo. Entonces, el manejar, ¿no?, cualquier tipo de dato personal, pues conlleva, ¿no?, estas obligaciones. Y pues aquí en nuestro país, pues el tema de protección de datos personales sí está regulado y sí es mandatorio u obligatorio, ¿no? Oye, ahí, Moni, un poquito también lo acabas de comentar referente a estos 360 grados que yo decía. Si bien ahorita acabas de hacer un pequeño barrido, estás enunciando, mas no es limitativo de lo que acabas de comentar. Dijiste muchos aspectos de vista de una autoridad fiscalizadora, una autoridad recaudatoria, una autoridad ejecutoria. O sea, hay muchos aspectos que
tiene que ver con la cuestión de la autoridad. Pero este 360 también tiene que ver con algo interno. También lo decías, políticas internas, lo que serían manuales administrativos, códigos de conducta, códigos de ética en cuestión interna. Para que se entienda, el compliance no es solamente también cómo nos ve la autoridad hacia nosotros en cumplimiento, sino es cómo me ve la autoridad afuera en cumplimiento, pero también cómo nuestra gobernanza, nuestro órgano interno estructura, también es cómo se siguen los procesos y cómo es el buen conducir de los procesos que llevamos en una cuestión interna. Es a ese 360. Bueno, ahí acabas de ponerle otro ingrediente, o sea, otra capita, ¿no? Más a compliance. Mira, ¿qué diferencia hay entre gobernanza, ¿no? y gestión? Bueno, yo siempre digo, la gobernanza, ¿qué se gobierna? No se gobiernan procesos. O sea, nosotros no podemos gobernar procesos ni procedimientos, ¿no? Gobernamos personas, ¿no? Y luego, la parte de la gestión está, digamos, vinculada al compliance, ¿no? Al cumplimiento. Todo lo que es compliance, auditoría y riesgos son los tres pilares, digamos, que sostienen la gobernanza o el gobierno corporativo. Yo lo voy a poner de esta forma. El gobierno corporativo, si lo viéramos como en una casa, ¿no? En una casa, una familia, el gobierno corporativo es como el papá, ¿no? Y los otros tres pilares que acabo de mencionar, compliance, riesgos y auditoría, son como los hijos, ¿no? Entonces, si en una organización, y sucede, ¿no? que hay organizaciones que implementan compliance, pero no implementan gobierno corporativo, pues eso va a quedar muy corto, ¿no? Porque, pues, el que tiene que supervisar, el que tiene, sí, sobre todo supervisar, pues es la alta dirección, ¿no? O el órgano de gobierno. El que tiene que definir los objetivos, ¿no? de cumplimiento, pues es la alta dirección y el órgano de gobierno. El que tiene que, digamos, ejemplificar la ética empresarial, pues es el órgano de gobierno, ¿no? O la alta dirección, en su caso. Así es que, pues, ¿qué sucede si en una organización implementas compliance y no implementas gobierno corporativo? Que vas a generar un desequilibrio dentro de la organización. Eso es todo, ¿no? Y que tu sistema de gestión de cumplimiento, pues, no va a ser eficiente, no va a ser eficaz. Ahora mencionaste algo bien interesante para salirnos, para que las personas, ¿no? Sobre todo tu audiencia, no vayan a irse, ¿no? Con la idea justo de que compliance, cumplimiento solamente son temas relacionados con la autoridad. No. Compliance, primero, pues es el resultado que efectivamente una organización cumpla con sus obligaciones de cumplimiento y que integre una cultura de cumplimiento dentro de la organización. Es decir, que el comportamiento de las personas que trabajan en ella lo refleje. Luego tenemos otros aspectos bien interesantes. Hoy en día también parte de compliance es la responsabilidad social. Por ejemplo, a lo mejor no hay una normativa, ¿verdad?, que nos obligue, pero es parte. ¿Por qué? Ahí vamos a pensar que no es tanto el cómo nos vemos con la autoridad o cómo nos ve la autoridad, pero sí tenemos que ver cómo nos miran los stakeholders, cómo nos miran nuestros socios de negocio, cómo nos miran nuestros colaboradores, cómo nos mira la sociedad civil. Este año, uno de los principales riesgos a nivel mundial, pues en primer lugar, pues está el tema de ciberseguridad o seguridad de la información, pero en segundo lugar, Rodrigo, está la retención de talento. Entonces, si las organizaciones no integran
dentro de sus obligaciones de cumplimiento temas de responsabilidad social, es decir, no generan un diferenciador con respecto a la competencia que tienen, pues también de repente las nuevas generaciones pues no se sienten, sabes, ya no, ya los, ahora sí que los chavos de hoy no no solamente colaboran en una organización por un tema económico. O sea, debe de tener esta organización un propósito, debe de aportar valor a la sociedad. Hoy el paradigma del negocio ha cambiado de una manera impresionante. Y si las organizaciones no empiezan a ponerse estos lentes, pues ya hemos visto que muchas han desaparecido. Pero otro tema también importante, que me parece, es el tema de género, el tema de diversidad, de inclusión. Nosotros, bueno, ya tenemos alguna normativa, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, yo siempre les digo, la ley es de mínimos, la ley queda corta, tenemos que ir más allá de la ley y para ello podemos apoyarnos en las mejores prácticas internacionales, ¿no? Que pues pueden ser, vamos, desde las normas ISO, pero también pueden a lo mejor las directrices de la OCDE, podemos, no sé, o sea, integrar, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, dentro de nuestra organización, en fin. eh, y bueno, ya dije la gestión de riesgos, la continuidad del negocio. Otro aspecto también que tenemos que verificar en los temas de gobernanza son que los tiene que abordar el órgano de gobierno. Fíjate, son las alianzas, las relaciones colaborativas dentro de la organización. Hoy en día también, ¿no? Las compras sostenibles, la seguridad y salud en el trabajo. Otro aspecto que hoy en día no podemos dejar de lado es la transformación digital de la organización. Ya lo habíamos dicho hace un ratito, ¿no? Vamos a, digamos que con la digitalización, ¿no? Es decir, con la aplicación de la tecnología a nuestros procesos o, y en general, pues a toda la cadena de valor. Pues también esto conlleva una responsabilidad, una obligación, que es la ciberseguridad. Y en organizaciones más grandes que manejan una gran cantidad de datos, pues no solamente es el tema de ciberseguridad, ya estamos aquí hablando de el gobierno de datos y la gestión de las tecnologías de la información. En fin, ¿no? O sea, hay muchos aspectos y por eso, ¿no? Esta conferencia se llamó el marco empresarial de compliance, Oye, porque es un marco bastante grande. sí, y ahorita ya lo enfocaríamos porque también por ahí se genera duda por algunas siglas que se están manejando de hace tiempo. De hecho, ya lo tocamos por lo menos algunos nombres, pero al momento en que nosotros vemos esto de ESG, ¿qué es a lo que hace referencia? Y si quieres, para también involucrarlo un poquito con la Agenda 2030 de la cuestión de la ONU, ¿qué es lo que deberíamos entender con este proceso? Claro que sí, Rodrigo. Bueno, mira, vamos a empezar, ¿no? Por el tema de la, digamos, la ONU, ¿no? Bueno, México ha firmado distintos tratados internacionales, como sabes. Creo que somos un país, ¿no? Que es muy colaborativo a nivel internacional. Tenemos muchísimos tratados y uno de ellos precisamente, pues, fue este Acuerdo de París, ¿no? En donde, pues, ¿no? A nivel, digamos, más bien nos comprometimos, ¿verdad? Como país a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Pues son, digamos, iniciativas, son 17 iniciativas que los gobiernos pues deberían de integrar para pues ayudar pues no solamente al tema de medio ambiente, ¿no? Sino también, por ejemplo, a la erradicación de la pobreza,
a también pues a erradicar, ¿verdad? El hambre, también, por ejemplo, los temas de igualdad de género, para tener también pues que se integren, ¿verdad? Iniciativas para pues conservar nuestras aguas, ¿verdad? El agua limpia, la energía, la vida marina, por supuesto el cambio climático. Y yo aquí no me voy a detener porque imagínate, son 17 objetivos, la paz en el mundo, el combate a la corrupción, generar alianzas y obviamente, pues el tema ambiental, ¿no? Hoy te diría que eh, no estamos en un cambio climático. Eso ya pasó. Ahorita estamos viviendo una emergencia climática. Y esta emergencia climática, la veíamos venir desde 1960. Esto, como tú dices, no es nada nuevo. Desde la década de 1960, Rodrigo, pues ya se hablaba, ¿no? Está el informe Brundtland, por ejemplo, y ya se veía el escenario que estamos viviendo, ¿no? Pues nada más, no hace falta ver qué pasó nuevamente en Acapulco. Están viviendo los efectos de esta emergencia climática, ¿no? Hoy, pues también Yucatán tiene un impacto también fuerte, en fin. Y precisamente por esto los gobiernos de, y los representantes, ¿verdad?, de países ahí en la ONU firmaron este Acuerdo de París, que se llama la Agenda 2030, que contiene estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también, pues, están ligados, ¿no?, a un concepto que se llama, ESG o, por sus siglas en español, ASG. ¿Y qué significan? Bueno, ASG es ambiental, la A, la S social y la G gobernanza. En inglés, pues es environmental, social and governance, ¿no? Es lo mismo. Entonces, desde 1960 decían, bueno, sí, la economía, pues todas las empresas, pues tienen que crecer, ¿no? Tienen que generar dinero, tienen que generar recursos. Es el propósito fundamental de una empresa, ¿no? Porque si no, imagínate cómo pagas nómina. No, no, sería imposible, ¿no? ¿Cómo adquieres las materias primas? Claro que el tener una empresa, pues tiene que ser un negocio. Sin embargo, pues, ¿estás de acuerdo, Rodrigo, que si nos terminamos el planeta, pues ninguna empresa va a poder subsistir? ¿De dónde van a obtener las materias primas, no? Todas las empresas requieren materias primas para generar pues, sus productos, ¿no? Todas las empresas, incluso las que nos dedicamos a el tema de servicios, pues requerimos energía. Simplemente esta conexión pues requiere que tengamos energía eléctrica, pero también en las oficinas requerimos recursos hídricos. Esta temporada que pasamos de calor, ¿cuántas empresas tuvieron que tener a tope, ¿no? El clima. En México no estábamos preparados, por ejemplo, para esta temporada de calor que pasamos. No estábamos preparados, no tenemos la infraestructura para hacer frente a esa temperatura. Entonces, es por ello que hoy, ante esta emergencia climática, Rodrigo, pues las empresas también tenemos que integrarnos y tenemos que empezar a integrar estos criterios ambientales. ¿Para qué? Para reducir nuestra huella de carbono, por ejemplo, o los gases de efecto invernadero, ¿no? Que uno de ellos, pues, es el carbono, es el más conocido. Y digamos que de alguna forma, pues, es el que, pues, nos preocupa más, ¿no? Porque tiene un impacto directo en la atmósfera. Y aquí la cuestión es que son gases que se mueven, ¿no? Que si, por ejemplo, un país, ¿no? Y los países que más emisión de gases de efecto invernadero tienen, vamos a pensar en Estados Unidos,
en Rusia, en la India, eh, pues no es que se queden allá, esos gases de efecto invernadero. Esos gases recorren, pues básicamente la atmósfera, ¿no? El planeta, y nos afectan a todos. Eh, entonces, bueno, si te fijas, muchas de las empresas, por ejemplo, ya empiezas a ver, ¿no? Incluso en las tarifas de los costos que tienen, por ejemplo, em, las aerolíneas, ¿no? La industria aeronáutica. Pues ya te dicen, ¿no? Esta tarifa a lo mejor es más cara porque tiene una reducción de, pues, estos gases, ¿no? Efecto invernadero, la huella de carbono. Pero por otro lado también está el aspecto social. El aspecto, por ejemplo, de, pues, que no, las empresas, pues, no sigan con estas prácticas de ocupar trabajo infantil. Está otro aspecto social, ¿ven? La salud. Y te voy a poner un ejemplo, y este ejemplo es real, ¿no? De una empresa en Europa, una empresa que se dedica a fabricar refrescos, que, eh, que, que un día dijo, bueno, pues voy a implementar, ¿no? Un programa de sostenibilidad dentro de la organización porque pues mi empresa contamina con microplásticos, los mares y tal. Y sí, pues empezaron a fabricar sus productos con botellas de cristal, en fin. Y bueno, pues no lo vas a creer, Rodrigo, pero en Europa esta empresa la sancionaron por hacer social washing, ¿no? Es decir, como que estaba haciendo un programa de mentiras, ¿no? Pues nos preguntaríamos por qué, ¿no? Si realmente era una iniciativa que efectivamente estaba ayudando a que se redujeran los microplásticos en el mar. Pues no, porque si nosotros analizamos el impacto que esta empresa genera, el impacto negativo, vaya, que esta empresa genera, pues sí, por supuesto que es en los microplásticos en el mar, pero más aún genera un impacto en la salud de los niños por el tema de los azúcares, ¿no? Y obviamente, pues hay un impacto pues en enfermedades como la diabetes infantil, la diabetes juvenil, ¿no? La diabetes en adultos. Entonces le dijeron, no, 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 señores, ustedes primero tienen que ver por la sociedad y tienen que evitar que no, fíjate que no solamente es evitar el impacto negativo, sino resarcir el daño que la organización pueda em, generar hacia la sociedad o hacia el medio ambiente, ¿no? O fíjate, entonces aquí ya vamos con dos criterios, ¿no? Ya vimos el criterio ambiental, ¿por qué las empresas tenemos que poner los lentes, ¿verdad? Los lentes verdes, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo como organización, como empresa, para reducir mi huella de carbono, ¿no? Pues está, por ejemplo, la economía circular aplicada a la organización, ¿no? Reducir pues, que es, pues, reducir, reciclar y reutilizar, ¿no? Están iniciativas, por ejemplo, en algunas organizaciones como el paperless. Ahora me preguntará Rodrigo, ¿y todas las organizaciones deberían de hacerlo o solo las grandes, ¿no? O solo las transnacionales? Pues yo pienso que todas, ¿no? Todas tenemos la posibilidad sobre todo digo, hablando de las pymes, pues con pequeñas acciones, con pequeños cambios, pues poder integrar estos criterios y en sí dentro de pues nuestra organización, ¿no? Dentro de pues la estrategia, ¿no? De la organización. Y por otro lado, pues está, bueno, ya vimos la parte ambiental, o ya te puse un ejemplo de la parte social, que obviamente pues también está el tema de diversidad e inclusión, seguridad y salud en el trabajo, y vamos a poner, ¿por qué la G de gobernanza? Porque ya digamos que el consejo o la alta dirección de la organización tiene que comprometerse con la ética empresarial. Eh, no podemos, ¿verdad? Pues
o sea, creo que no es lo correcto, ¿no? Que las empresas y los a la alta dirección, ¿no? O los miembros del consejo, pues sigan saliendo, ¿no? Involucrados, por ejemplo, en actos de corrupción. ¿Por qué? Porque eso va a generar no solamente un daño reputacional a la organización, sino también estás dando un mal ejemplo, ¿no? Tienes, como te decía, tienes que ya en un gobierno corporativo, pues se tiene que, el órgano de gobierno tiene que estar al tanto, supervisando y cumpliendo las obligaciones corporativas. Eh, en fin, ¿no? Creo que eh, tienen que generarse, ¿no? Pues obviamente implementar compliance, implementar sistemas de gestión de integridad empresarial, los canales de consultas y denuncias, ¿sabes? O sea, se tiene que verificar el tema de equidad de género, pero no solamente, o sea, digamos que en las áreas administrativas o operativas de la organización, ¿no? Porque hay empresas que dicen, ah, sí, yo tengo 50% de hombres y 50% de mujeres. Sí, pero en las áreas administrativas, operativas o de apoyo, pero en el consejo o en las áreas de toma de decisiones, pues muchas veces no es así. Todo eso, pues, es parte de la gobernanza, ¿no? Que ahí un poquito, lo que me gustaría que también nos compartieras. em, En el foro que muy amablemente también me invitaste hace unas cuantas semanas, que estábamos hablando de normas de sostenibilidad, por lo menos en mi caso, de este foro de aspectos que tienen que ver justamente con la gobernanza, con el tema social, con el tema ecológico. Una de las preguntas que me hicieron ese día los participantes fue los retos que se tienen con la sostenibilidad y donde yo les comentaba que yo veía el mayor reto de todos era el poder poner en juego la aplicación de este compliance y de estos pilares ecológicos, sociales y de gobernanza porque México es un país que es de micros, medianas, pequeñas empresas. Las empresas muy grandes seguramente ya lo han estado trabajando durante mucho tiempo, pero al empresario mexicano, ¿cómo hacerle entender la importancia del análisis y evaluaciones de riesgo, de un cumplimiento hacia el gobierno y hasta una cuestión interna? ¿Cómo generar conductas y políticas, códigos de ética que les van a ayudar a poderlo ayudar a crecer cuando esto no les reditúa económicamente? O sea, lo ven como un gasto, no como una inversión. ¿Cómo hacer, que sería ese gran reto, al inversionista mexicano el hacerle la conciencia de lo que necesita de esto en lugar de verlo como gasto? Ok, sí, Rodrigo, pues sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? Bien, yo les diría, lo van a tener que hacer. No hay marcha atrás. ¿Y por qué? Tenemos que ver, ¿estás de acuerdo que estamos viviendo en un mundo globalizado? Totalmente. Y lo que pasa en China nos impacta. Lo que pasa en la Unión Europea nos impacta. Lo que pasa en Estados Unidos nos impacta. Y voy a poner el ejemplo de la Unión Europea. Allá todo el tema de ESG es obligatorio para las empresas. Em, y aquí en el tema de ESG, la cuestión es que no solamente tienes que asegurarte que tú como empresa lo tienes implementado, sino también toda tu cadena de suministro. Entonces, ojo, que las empresas mexicanas que estén dentro de la cadena de suministro de alguna empresa en la Unión Europea lo van a tener que implementar, si no, van a quedar fuera
de la jugada, ¿no? O sea, no van a poder hacer más negocios con esas empresas. ¿Por qué? Porque, pues ya les digo, las empresas en la Unión Europea, pues sí tienen que demostrar que su cadena de suministro tiene implementados también estos criterios ESG. Y obviamente, pues compliance, ¿no? Que sería, pues, lo básico. Por un lado. Luego, por otro lado, a ver, pymes, ¿no? Empresarios, quieren hacer negocios. Tenemos el tratado, el TEMEC, ¿no? Nuestro tratado con Estados Unidos y Canadá. Tenemos muchas facilidades para hacer negocios, pero tenemos por ahí el capítulo 27 que nos habla de anticorrupción y nos dice que las empresas en México pues deberían de contar con un programa de integridad. Ahí lo manejan como programa de integridad, pero en realidad es un sistema, ¿no? De gestión de integridad. Ok, ¿quieres hacer negocios en otros países, con empresas de otros países? Pues vas a tener que integrar tu compliance con los temas, con los criterios ESG. Yo no te diría, ay, bueno, tienes que lanzar una iniciativa, ¿no? De que ahora tienes que cambiar todas tus unidades de gasolina a eléctricas. No, todo va a depender del contexto de tu organización, de su tamaño, del sector y del nivel de madurez. Entonces tampoco es para espantarse, ¿no? Pero sí, pues lo básico, como un código de ética. ¿Dónde puedes encontrar esto? Revisen el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahí van a encontrar los 7 elementos mínimos para un sistema de gestión de integridad. Ahí van a encontrar qué se requiere, pues un código de conducta, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Canales de consultas y denuncias, tus políticas, tus procesos, tus procedimientos, tus políticas de recursos humanos, con las responsabilidades, con los cargos, con tu organigrama, en fin. Eh, entonces, fíjense, ya les puse un ejemplo. Primero, ojo, los que sean parte de una cadena de suministro o los que quieran ser parte de una cadena de suministro de empresas que tengan su sede en la Unión Europea o en países que sí se estén sumando a integrar los criterios ESG, ¿no? Segundo, quieres expandir fronteras, ¿no? Quieres irte a hacer negocios en Estados Unidos y Canadá con empresas de esos países, tienes que integrarlo, porque si no, vamos a estar fuera. Y tercer ejemplo, y eso ya está pasando aquí en nuestro país, eh, y es un ejemplo real, nos contactó una empresa el año pasado, ¿no? Y de verdad esta empresa quería que le implementáramos la 37001, que es anticorrupción, y luego quería la 9001, y luego quería otra, bueno, la 27001, quería 4 normas ISO. Y de verdad que a mí, o sea, dije, bueno, a ver, vamos a platicar, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esta empresa? ¿No? Y ya platicamos con el dueño de la organización y estaba desesperado por implementarse estas normas ISO. Y le dije, ¿pero por qué? O sea, aparte, no necesitas una 37001, era una empresa que se dedicaba a, bueno, prácticamente, ¿no? O sea, su cliente pues era el gobierno federal y se dedicaba a la industria de la comida, ¿no? De la alimentación. Y, y bueno, quería por ahí una ISO, que es la que, no me acuerdo ahorita cuál ISO es, pero es la que está, te certifica para el traslado de valores, ¿no? Y yo decía, bueno, pues a lo mejor las charolas, las ollas, pues sí cuestan, pero no, no es para tanto, ¿no? No, yo les decía, no necesitan eso. Y me dicen, sí, por favor, que requerimos las certificaciones. Y al final, platicando con ellos, nos decían que ellos cuando entraban a un concurso, ¿verdad? O a una licitación, pues muchas veces quedaban fuera porque llegaba otra empresa que sí tenía una certificación y a ellos pues les daban el contrato, ¿no? Y me vas a decir, ¿es requisito tener una certificación para participar en una licitación? No. Sin embargo, en la realidad, en el día a día, pues las empresas que tienen estas mejores prácticas implementadas y aparte certificadas tienen una mayor ventaja sobre las otras.
Entonces, fíjate, Rodrigo, pues que sí, es una inversión, ¿no? Y sí vas a tener un diferenciador con respecto a tu competencia. Pero más que eso, yo te diría, no es un gasto. ¿Por qué? ¿Por qué le vas a dar a tu organización? Le vas a dar una estructura. Le vas a, nada más con el simple hecho de gestionar los riesgos, vas a tener mayores oportunidades, porque el gestionar los riesgos no solamente tiene una connotación negativa, ¿no? Tiene una connotación positiva. Puedes ver, por supuesto, riesgos, pero también puedes ver oportunidades. Em, y vas a tener estructura, vas a tener gestión, y pues lo más importante, vas a dormir tranquilo. Te vas a evitar muchos problemas. Ahora, no hablamos solamente, fíjate, de la parte penal. ¿Te acuerdas de la responsabilidad penal de la persona jurídica? Pero ¿qué crees? Que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas también ya hay una sanción fuerte para las empresas, ¿no? Incluso para las personas físicas con actividad empresarial, y digamos, por faltas administrativas graves, ¿no? Y lamentablemente quiero decirte que las sanciones son equiparables a las sanciones penales, ¿no? Las que conversamos en un principio. O sea que igual se puede decretar la disolución de la organización, la suspensión, la amonestación, publicar la sentencia, que eso sería un daño reputacional gravísimo. Entonces, y si nosotros nos vamos a otras leyes, también ya está apareciendo el tema de compliance. En la ley ambiental también ya, no recuerdo ahorita el artículo, pero también ya por ahí aparecen los requisitos, pues, de un sistema de gestión de cumplimiento. En la ley aduanera también. Entonces, esto yo diría, ya no hay marcha atrás. Creo que es tiempo de que antes de que sea obligatorio, pues que las empresas vayan haciéndolo poco a poco, que vayan implementándose su código de ética, que vayan empezando, ¿verdad? A mapear sus procesos, porque pues yo me he encontrado con muchas organizaciones que, por ejemplo, no los tienen, no tienen control interno, en fin, ¿no? O sea, creo que estamos en un muy buen momento de que lo puedan integrar, y pues que no lo hagan al final, ¿no? Corriendo, que efectivamente que, pues, que les salga más caro, ¿no? Que hay empresas que, y esto es real, igual nos contrataron se acercó a nosotros una empresa que que es parte es proveedor de un banco eh, eh, español, y llegó la fecha de renovación de su contrato, ¿no? Y les dijeron, tú tienes que tener un sistema de gestión de privacidad de la información, pero no solamente atendiendo a la ley mexicana, sino a la ley europea, ¿no? Entonces, estaban corriendo para implementarse su sistema de gestión y demostrar que lo tenían. Afortunadamente, no les pidieron la certificación, pero sí los auditaron. Y si un auditor de esta entidad financiera, pues tuvo que avalar que su sistema de gestión estaba implementado y que estaba funcionando. O sea, esto no es un tema de papeles, es un tema de, pues, tener indicadores, de realizar auditorías, o sea, de implementar medidas correctivas, en fin, ¿no? O sea, de tener registros, de tener minutas, o sea, no es solamente las políticas, ¿no? Esa es una parte. Yo diría que el, el, el implementar el programa, el implementar las políticas, los controles, los procesos, los procedimientos, eso es lo más sencillo. Pero echar a andar el sistema y documentarlo y tener la trazabilidad de toda esa información, pues ahí viene la complejidad, ¿no? Y si hablamos de compliance ahora, pues demostrar que está integrado en la cultura organizacional, ¿no? ¿Cómo se lo demostramos a un auditor el tema de cultura? Bueno, hay manera, por supuesto, ¿no? Pero pues para eso
tiene que estar vivo ese sistema. Tenemos que considerar capacitaciones, pero no solamente capacitaciones, evaluaciones, auditorías de la capacitación. Entonces, sí, eso es ahí como, pero todo, por supuesto, a la medida de las organizaciones. O sea, no se espanten las pymes. Que es lo que comentábamos, o sea, realmente es un gran reto que al final de cuentas se tiene que hacer. Coincido contigo que dices que esto ya llegó para quedarse. Sí, a nivel internacional, a nivel de México ya lo tenemos. Esto no va a ser para atrás, al contrario, debemos de entender que el cambio es bueno para el empresario, o sea, partiendo del empresario. Esta responsabilidad que tenemos y el miedo al cambio, esta resiliencia a veces que se da, tenemos que romper, tenemos que pegarle a esos paradigmas que hemos tenido para poder generar una evolución, porque también lo comentabas en el transcurso de la charla, el problema es ser sostenible en el transcurso del tiempo. Ya no es un tema de ser sustentable, sino sostenible, y que esto tiene que ser un conjunto no solamente de mi empresa, no solamente de mis participantes de la empresa, sino es a nivel gobierno, a nivel gobiernos internacionales, que al final de cuentas estamos todos en un mismo mundo, que al final de cuentas algo que le afecte ya actualmente, hablando de globalización, hablando de cuestiones mundiales, pasó con la pandemia, pasó algo en algún lado y nos afectó como torrecitas o fichas de dominó que fueron cayéndose de un lado hacia el otro. Estamos hablando que el día de hoy sí tendremos que estar preparados, seas pequeño o grande, y mientras más preparados estemos para estos movimientos, también lo dijiste, que no es que esperar a que sea algo obligatorio por un tema de ley, sino es un proceso normal y natural que al final de cuentas vamos a necesitar cambiar. Y esto de que vamos muy tarde, lo dijiste la palabra iniciando la cuestión de la plática. La Agenda 2030 de la ONU dice que también se va a cambiar o van a ampliar el plazo, pero de todos modos, aunque amplíen el plazo un año, 10 años o 20 años, si no nos ponemos a trabajar como instituciones, al final de cuentas vamos a quedar totalmente en el olvido de una economía globalizada. Así es, Rodrigo. Y fíjate que aquí hay algo bien importante, ¿no? Y a lo mejor no sé, a ver si no cortas esta parte, pero los gobiernos lo tienen que implementar. O sea, la autoridad tiene que implementar compliance. O sea, vaya, tiene que dar el ejemplo, ¿no? Porque ya se está integrando en la normativa. Y bueno, pues yo siempre digo, pues, ¿no? El buen juez por su casa empieza. Entonces se tiene que integrar desde los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales, de los federales, de los que se dedican a todo el tema de anticorrupción. O sea, ¿sabes? Creo que incluso yo iría más allá, o sea, certificarse en una 37001 por lo menos, ¿no? Que te diría que pues ya la 37001 de alguna forma está superada, ¿no? Por la 37301. Porque en la 37301, pues como decíamos en un principio, ¿no? Puedes integrar todas las cajitas, ¿no? De las obligaciones de cumplimiento de la organización, sin decir, ah, pues es que ahora, porque aparte se me hace absurdo, ¿no? Que digas, y ahora me voy a certificar, ya tengo un compliance penal y me voy a certificar en compliance penal. Y ahora tengo el compliance tributario y me voy a certificar en compliance tributario. Y luego ahora ya tengo el de competencia económica, oye, no, pues mejor implementate la 37301, integra todas esas estructuras, esas obligaciones de cumplimiento y te certificas en la 37301, que sí, a lo mejor, pues un poquito. Tendrá su complejidad por el tema de la cultura organizacional, ¿no? Pero eso, pues, al final de cuentas es bueno. Ahora, otro aspecto para los empresarios que tendrán que estar considerando, ¿qué es lo que implica implementar un sistema de gestión de cumplimiento? Y vamos a olvidarnos de la certificación porque en mi personal, ahora sí que punto de vista, no es necesario. O sea, a menos de que obviamente te lo pidan. Lo importante es que tengas
un sistema de gestión de cumplimiento. Pero, ¿qué pasa si tú, empresario en México, tienes un sistema de gestión de cumplimiento eh, y lo puedas demostrar que una empresa, vamos a pensar, alemana o japonesa, ¿no? Te venga a auditar y te diga, ok, vamos a hacer negocios, pero te voy a auditar para ver si tú tienes un sistema de gestión de cumplimiento. Pues lo que vas a generar es confianza. Lo que estás transmitiendo es que hablan el mismo idioma, el que tienen una estructura sólida, que tienen gestión, que evalúan riesgos, que hacen auditorías, que realizan acciones correctivas, que integran la mejora continua, incluso, ¿no? Que a lo mejor pues analizas las crisis, los riesgos. Pues eso te genera confianza y la confianza el día de hoy es la moneda de cambio. Nosotros generamos relaciones de negocios y no vas a dejar mentir, Rodrigo, por confianza. Incluso por ejemplo, ¿no? El estar yo en tu programa es porque confío plenamente en ti, confío en el profesional que eres. Y yo pienso que a la vez tú a tu programa no invitas a gente en la que no confías, ¿no? Así es que, pues desde aquí vemos cómo se generan las alianzas, ¿no? Y en las empresas, pues es, es exactamente, creo que lo mismo, ¿no? Pero pues esto de compliance, pues tiene que documentar, tiene que estar en blanco y negro. No son buenas intenciones, no es solamente que tengas tus principios y tu misión, visión, tus principios y valores en un bonito marco a la entrada de tu empresa. No, tiene que haber, o sea, tienes que demostrarlo. Eh, entonces, por un lado, ¿y qué otra? Ya se me olvidó otra cosa que te iba a decir. Pero- Pues mira, mientras agarras un poquito la cuestión de la idea, y déjame invitar de nueva cuenta a la gente que nos está viendo a que se suscriba, que comparta este documento y que nos sugiera temas, que nos busquen en diferentes redes sociales. Yo creo aquí, Mónica, también sería un buen momento para poder ir concluyendo y yo creo que valdría la pena visualizar de estos dos aspectos que nos puedes ayudar. El primero, nos has compartido que has ayudado a entidades el día de hoy a seguir un proceso de ciertos cumplimientos en el cual yo creo que nos ayudaría mucho que nos pudieras compartir algún medio de contacto donde cualquier persona interesada en una asesoría o en un proyecto de implementación, análisis de cuestiones de compliance, que nos pudieras compartir para que te busquen y al final de cuentas puedas ayudar a más instituciones a seguir creciendo, sería algo. Y yo creo que también algo que te imagines o que creas que no se haya tocado en la misión para efectos de poder concluir este mono. Claro que sí. Ah, bueno, ya te decía, ¿no? Que no solamente es un tema de externarlo en la visión, misión, valores, ¿no? Hay que demostrarlo. Ahora, para las pymes, porque esto, de verdad, o sea, yo me pongo en sus zapatos y digo, es que ya sientes que se te cae la montaña, ¿no? Encima, o sea, se deslava. Hay un estándar que se llama el estándar 1399, o es un estándar de competencias. Este estándar es, yo lo llamaría un sistema de compliance para pymes. Por ahí pueden empezar. O sea, ahí viene prácticamente todo lo que se requiere para integrar un sistema de gestión de compliance, porque aquí viene la otra pregunta, Rodrigo. ¿Y en dónde encontramos los requisitos mínimos para un código de ética? O sea, en la legislación no están, está en el 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que debes de tener un código de ética, tu canal de consultas y denuncias, pero ¿y cuáles son los requisitos mínimos? ¿Cómo sabe el empresario que el código de ética que se está implementando es eficiente, es eficaz y si en algún momento dado incurriera en una falta grave administrativa, que se lo van a tomar en cuenta? Para efectos de un atenuante de responsabilidad. O sea, ¿cómo? ¿Dónde viene? No viene, no Sí, viene. no Entonces, viene y aunque uno pudiera estar tomando algún código de conducta, por ejemplo, el IFAC, el instituto, la asociación,
puedes tomarlo como una referencia, pero eso no quiere decir que estés cumpliendo porque no hay un lineamiento mínimo que debe de cumplirlo. Así es correcto, porque fíjate, incluso en cuestiones, por ejemplo, de cultura, ¿no? No es lo mismo una empresa que se dedica a los servicios de alimentos que una empresa que se dedica a los servicios jurídicos. ¿Estás de acuerdo? O sea, el código de ética de entrada va a estar redactado de una forma totalmente distinta, ¿no? Y eh, es más, nosotros como abogados o como profesionales, estos temas, si a nosotros nos contrata una empresa, no sé, que se dedica a prestar servicios de renta de salones, ¿no? Para fiestas, pues aunque yo soy, o sea, yo soy abogada, tú eres abogado, pues no vamos a redactar el código de ética en nuestro léxico jurídico, que no nos van a entender. Por ejemplo, los monitores de los niños que deberían de conocer, deben de conocer el código de ética, o la persona, por ejemplo, que apoya en las labores de limpieza, o la persona a lo mejor que se dedica a hacer no sé, los banquetes dentro del salón de fiestas, o ¿sabes? O sea, la gente de animación pues no nos van a entender nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que requerimos nosotros? Pues conocer el contexto, conocer los procesos, conocer las áreas, conocer a los responsables. ¿Para qué? Para hacer algo que haga sentido con la organización, ¿no? Que realmente pues, la gente lo conozca. Entonces, todo esto que te digo, todos estos elementos mínimos no vienen en ninguna ley, ¿no? Pero ¿de dónde los trae, los tomamos nosotros? Pues justamente de las mejores prácticas internacionales, de esas directrices. Y todo eso se realizó en este estándar 1399 del Conocer, que con mucho gusto, si me mandan un mensaje a ti o te lo pueden mandar a ti, tú me lo haces llegar, yo se los puedo compartir y por ahí pueden empezar. Incluso se pueden certificar como oficiales de integridad, ¿no? Personas que saben implementar, operar y evaluar un sistema de gestión de integridad y que de ahí pueden ponerle prevención de lavado de dinero, que le pueden integrar otra capita de privacidad, ¿no? Y protección de datos, le pueden integrar otra capita, o sea, penal, ¿no? Entonces, vaya, es un sistema de gestión que se realizó para México, ¿no? O sea, no es o sea, fundamentado en nuestra legislación. Así es que, pues yo que para cerrar, pues ahí les dejo esa información para que pues tengan algo, ¿no? Por dónde empezar. Oye, Moni, me queda para efectos de poderte agradecer el que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos hayas compartido tu experiencia. Eh, Justamente también antes de hablar, entrar en el tema de la grabación, estábamos hablando de toda la experiencia que también estás compartiendo a nivel internacional, partiendo de México como un tema de representación de las mujeres del grupo G100. Y creo que esta experiencia que les estás compartiendo a nivel internacional y que nos lo acabas también de compartir el día de hoy a nosotros, te lo agradecemos y de nueva cuenta muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Yo feliz, feliz de que me hayas invitado. Y bueno, el tema de perspectiva de género también, ojo, es bien interesante. Y yo les puedo decir como representante, ¿no? De la ala de integridad y compliance aquí en México, he tenido reuniones con autoridades en donde ya ellos están viendo justamente que las empresas que integren la perspectiva de género dentro, ¿verdad?, de su organización, pues ver la manera de incentivarlas, ¿no? Justamente en el, digamos, ay, en el padrón de proveedores, ¿no? De estas, pues, de estas organizaciones, pues que las empresas que demuestren que tienen estos criterios, ¿verdad? Pues puedan tener algún apoyo adicional, ¿no? No, obviamente, pues esto, pues no hay nada todavía, ¿no? Escrito, pero pues ya creo que el hecho de que se acerquen a conversar con organizaciones como G100, pues creo que ya nos da una idea, ¿no? De por dónde vamos. Entonces, qué mejor que estar preparados para cuando surge esa oportunidad, ¿no?
que puedas decir, oye, sí, yo tengo aquí dentro de mi organización, en los canales de consultas y denuncias, protocolos especiales para atender, por ejemplo, temas de hostigamiento, temas de acoso, ¿no? Tengo también dentro de mi consejo, pues el 50% de mujeres, ¿no? O un 40-60, ¿no? Pero que digamos que se demuestre, ¿no? Que la organización está, em, pues, integrando, ¿no? Ahora, ojo, la perspectiva de género no solamente somos mujeres, ¿no? También hay otros grupos que están, pues, dentro de este panorama. Moni, de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos. A la gente que nos está viendo, el día de hoy estuvimos platicando de este marco empresarial de compliance y criterios de la ESG. El día de hoy nos acompañó la doctorada en Administración en Negocios Sostenibles, Mónica Elizabeth Ortega Juárez, que, como les comentaba en un principio, la cuestión de su currículum, aquí en México, bueno, ha estado dentro de la organización de México Country Chair G100 Integrity, Compliance and Globalización, presidenta de Consejeros de Integridad y Cumplimiento Sostenible, consejera de Do Fiscal Thomson Reuters México, consejera independiente del Banco de Consejeros del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, licenciada en Derecho, maestra en Desarrollo Potencial Humano y Organizacional, consejera en Gobiernos Corporativos y Compliance del IMMPC y oficial de integridad certificada. De nuevo cuenta, Moni, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Y bueno, pues me pueden buscar en redes sociales, en LinkedIn, como Mónica Elizabeth Ortega Juárez, así me encuentran. Y pues les dejo un correo de contacto, mónica.ortega@cumplimiento-medio normativo.org. Y bueno, pues estoy encantada de poder seguir conversando con todos ustedes. Gracias, Rodrigo. Un placer. Gracias, amigos y amigas que nos están viendo allá en las redes sociales. Pues denle like a este video. Si les gusta, compártanlo porque nunca sabemos, ¿verdad? Hay alguna persona que seguro lo va a estar necesitando. Bueno, pues un abrazo, bendiciones infinitas, Rodrigo, tu audiencia, cuídense mucho y pues estamos en contacto, Rodrigo. Un abrazo. También yo te mando un fuerte abrazo ante la distancia. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan, amigos. Estamos en contacto. Saludos. Chao. Si te quedaste hasta aquí, te invitamos a que te suscribas. Vamos a poner aquí una bolita para que pongas ahí atención y al final de cuentas quedes suscrito al canal para que veas todo el contenido. Y aquí vamos a poner un link de la sexta temporada que estamos subiendo el contenido para que veas todas las grandes amigas que nos han acompañado en estas emisiones de esta sexta temporada. Muchas gracias, amigos. Estamos en contacto. Saludos. Bye.